Buen día para todos. Hoy nos encontramos en el primer programa del Rostro de la Verdad. Este canal que fue hecho para todos ustedes con el fin de mostrar las investigaciones, conocimientos que hemos venido impartiendo a nivel latinoamericano. Hoy nos encontramos tres investigadores: Adolfo Toro, Ricardo Morales y este mensajero también, José Delis Camacho. Estamos aquí entonces para mostrarles los acontecimientos mundiales, para darles respuesta a lo que está pasando actualmente, que la ciencia no puede encontrar la razón ante todo lo que está pasando, pero los prudentes, los sencillos, los humildes, los que no son escuchados, sí tienen mucho que decir, porque de su corazón sienten que algo está pasando y es necesario advertirlo en este momento. Adolfo, presentémonos al público entonces. Buenas tardes para todos. Es un gusto poder estar con ustedes, José, Ricardo, para efectivamente, como tú lo decías, entregar una verdad que no ha sido dicha. Y para eso es este programa, El Rostro de la Verdad. Para que la gente empiece a identificarse dentro de una verdad que ellos saben y la sienten, como tú decías, desde su corazón, pero que los medios de comunicación, los gobiernos mundiales, aún las religiones no han querido ni han permitido ver. Para eso está la profecía. Un resumen de acontecimientos que nos va a mostrar esa verdad. Vamos a hablar entonces con Ricardo. Ricardo, presentémonos. Bueno, muy buen día a todos, donde quiera que se encuentren. Y como bien lo decían José Delis y Adolfo, vamos a entregarle parte de lo que nosotros hemos investigado en nuestro recorrido por Latinoamérica y parte de Norteamérica, en estas investigaciones de la profecía y los acontecimientos finales. Esto es lo que traemos para ustedes, para que cada día que ustedes se conecten a nuestros programas, cada día estén más cerca de encontrarse con el rostro de la verdad. El rostro de la verdad entonces empieza a aparecer y está en el corazón de muchos hombres, porque la verdad tiene una forma y es ella la que nos libera. Así lo dejó escrito Jesús hace 2000 años. La verdad os hará libres. Entonces vamos a entrar en materia de lo que venimos a hablarle en este momento, en este primer programa del Rostro de la Verdad. La pandemia vista desde la profecía. Un tema único, porque se ha hablado muchísimas cosas, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la visión desde la profecía? Aún mismo tenemos que hablar que la profecía ha sido una especulación a nivel religioso, a nivel de investigación. Se ha visto como del desastre, como algo, un anuncio Algo místico. Pero, ¿qué podemos decir nosotros de todo esto? ¿Qué tenemos para decir, Ricardo? Bueno, efectivamente, la profecía ha sido manejada bajo muchas circunstancias o bajo muchos intereses, mejor dicho, bajo muchos intereses, principalmente. ¿Qué significa esto? Para poder entender la profecía debemos desglosar qué es en exactitud. No podemos entenderla si no sabemos qué es. Bueno, la profecía es un mensaje y como todo mensaje tiene un emisor. Bueno, vamos a dibujarlo de esta manera. La profecía es una carta. La carta tiene un mensaje. Alguien la escribió. Vamos a preguntarnos, ¿quién la escribió? ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió esa carta? ¿Quién la entrega? El que la escribió se la entregó a alguien, a un cartero. Y ese cartero tiene que entregarla a alguien en especial. Eso es lo que vamos a analizar en este momento, para que podamos entender realmente qué es la profecía. Cuando hacemos un análisis, la palabra profecía no está muy relacionada o no tiene un origen como tal a nivel etimológico, porque está conectada principalmente con el cartero. O sea, conseguimos en la palabra profeta, porque la profecía es la acción del profeta. ¿Y qué significa etimológicamente hablando profeta? Bueno, esta palabra en el Nuevo Testamento tiene un origen en el latín, pero su aplicación realmente fue en Grecia, en el griego, y está compuesta de tres partes. La primera, pro. Pro significa el que está encima o desde lo alto, o delante de. Pero también está la palabra femi, con ph, femi,
que significa yo hablo o el que habla. Y el sufijo tes, que es el representante. Entonces, aquí estamos entendiendo algo muy particular. Significa entonces que el profeta es el que está delante de alguien en lo alto y que habla. Bueno, a esto vamos a sumarle algo. Le hice la pregunta, ¿quién hizo la carta? Exacto. Ya sabemos que el profeta es el cartero. Entonces, el cartero, según esta definición que nos da el griego, en el origen etimológico, el cartero tiene que estar frente a un lugar o frente a alguien, en lo alto. Entonces nos está describiendo o nos está hablando directamente del trono, que es donde sale toda la profecía. Y aquí vamos a poder tener unos puntos o unas características principales de la profecía. Porque recuerden que Jesús dijo que habrá muchos falsos profetas y falsos cristos. Recuerden que eso está en Mateo 24. Claro, así es. Y aquí vamos a poder identificar, número 1, el profeta debe tener una conexión directa o estar parado frente al trono para poder recibir el mensaje. Número 1. Y ese mensaje que trae, que es la carta, que es la profecía, debe ser entregado no a un hombre, sino a toda la humanidad. ¿Y de dónde viene ese mensaje? Ese mensaje viene del trono. ¿Y qué es el trono? Bueno, allá Daniel nos lo explica en su capítulo 7. Y dice, y fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Pero es la misma imagen que nos da Apocalipsis. O sea, esa es una característica principal de la profecía y los profetas. Tiene que estar parado frente al trono. Pero en este momento es muy amplio para poder explicar el trono. Yo siento ¿Qué que dice sí. José Delis? Eso necesita un programa aparte. Es un programa que tenemos que darle una amplitud a lo que significa el trono. Todo El poderío. origen de todo el plan de supervivencia para la humanidad. Así que, pero sigue que está muy interesante definir eso entonces. Entonces, el cartero, digamos el profeta, Así es. el mensaje viene del trono, Ujú. que es el que emite la profecía y llega a la humanidad como una advertencia para poder que la humanidad comprenda lo que está viviendo en este momento. Por ejemplo, lo que estamos viviendo con esta pandemia. Pandemia. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo podemos ver esta pandemia desde la profecía? ¿Cómo podemos entenderla? Adolfo, una pregunta. Cuéntame, ¿Y José. la profecía solamente tiene un origen bíblico? ¿Hay profecías también en otra parte del planeta? Claro que sí, es que tenemos necesariamente que ir por la huella histórica que ha dejado la profecía. Porque si bien solo hasta ahora se conoce la profecía, como tú lo decías, desde la parte religiosa, donde diferentes ideologías o dogmas han utilizado la profecía, pero de una forma muy desvirtuada, muy mística y casi que le quita toda la esencia al plan de la profecía. Entonces vamos a entender la profecía, como tú lo decías, como un plan de supervivencia para la humanidad y que ha sido entregado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Vamos a remitirnos a Enoch. Enoch, que viene inclusive, la existencia de Enoch es antes del Génesis. Así Allá. es. Y él mismo es llevado y le muestran, a él le muestran el origen de las luminarias y de todo lo que hay establecido dentro del universo. O sea, ve el trono. Exacto. A él lo llevan al trono porque él ve el mismo río de fuego que Que narra vio Daniel. O sea que que ve si Daniel. Enoch vio el trono, Daniel también habla del trono, Apocalipsis 4 habla del trono, vemos conexiones del Claro. origen de todos estos mensajeros o profetas. Así es. Pero disculpa, voy a agregarle algo allí muy importante que Adelante. conecta dentro de todo este proceso y es el punto que no solamente es el trono la característica principal, es que hay otra condición que quedó pendiente y es el hecho de que todos ellos en la profecía, en ese mensaje que envía el trono, es el testimonio del Cristo y que todos lo tienen, Adolfo. Claro, claro. Es que esto se pone bueno. Porque mire, vea. La profecía fue entregada a muchos hombres en la tierra en diferentes lugares. Estamos hablando de Enoch. Enoch es llevado y es puesto frente al trono. Le mostraron los acontecimientos que habrían de suceder para este tiempo.
los que estamos viviendo hoy. Un libro que no fue incluido dentro de la Biblia, fue excluido y quedó como un apócrifo. Ahí nos cabría preguntar por qué fue excluido. Después lo vamos a poder entender. Entonces estábamos en Enoch, ahora vamos, por ejemplo, también fue dicho por La Salette, la profecía de La Salette, en Europa, donde habla de la llegada de un anticristo, un ser de mucha oscuridad, y que a la llegada de él se producirían todos estos acontecimientos, muertes, pestes, guerras. Entonces estamos viendo cómo la profecía ha advertido de esto. Y en los mismos mayas, 3000 años antes de Cristo, ellos con una sabiduría única predijeron un fin y hablaron de un sol central, Hunamku. Este sol central del cual es o desde donde llega toda la sabiduría para que la humanidad se levante y tenga una esperanza de vida. O sea que Hunatku es la descripción que le dan los mayas al trono entonces. O sea, podemos decir también que vienen de allá los mensajeros. Mensajeros son de Dios, hombres que han sido tomados, llevados al trono y se les entrega un mensaje para la humanidad. O sea que el trono no es un lugar como lo ha mostrado aquí en la tierra, como de palacios. De monarquía. Hipotético. Podríamos hablar entonces de una alta inteligencia, de un lugar donde se programa la vida, se lucha para la vida, se trabaja para la vida de los universos, de grandes leyes universales. En pocas palabras, el trono es el que sostiene la vida en toda la creación. Eso hace el trono. Exacto. De allí se emana la sabiduría con que las diferentes humanidades deben coexistir sujetos a esas grandes leyes que tú mencionabas. Qué hermoso, o sea, Claro. que esto es algo nuevo y una visión totalmente diferente de la profecía. Porque mira que eso no se nos habló en los principios. Por ejemplo, lo que hemos investigado, siempre se oculta mucho esa parte del origen de la profecía. Podemos decir que es extraterrestre. Exactamente. Tenemos que verlo del cielo, porque cuando se nos habla del cielo pensamos que son las nubes. Pero tenemos que verlo entonces más allá del espacio. Tocaba Adolfo ahorita a Hunapku. Los mayas lo hablaban, el sol central de nuestra galaxia. O sea que es como una organización central, de donde proviene toda esa gran sabiduría, la gran ciencia, pero a través del espíritu. El espíritu. Y llega en este momento para traer a la humanidad esos conocimientos, esa advertencia y esa supervivencia eterna de lo que tenemos que hacer ante todo lo que está sucediendo como pandemia y todo esto. Así es. Exactamente. Entonces, si seguimos con la huella histórica, nos vamos a encontrar que para este tiempo, para la década de los 40 más exactamente, un mensajero de los mismos que hemos hablado empieza a entregar una información muy acertada y nos referimos a Benjamín Solari Parravicini, un argentino. El Nostradamus de América Latina. Exactamente, así lo han denominado. ¿Y por qué tengo que referirme a él? Porque dentro de sus profecías, que son gráficas y escritas, está unida o están unidas realmente a todo el eje central de la profecía que tú hablabas, como nos lo decías, con el testimonio del Cristo. Y del trono. O sea que Parravicini también cumple esa condición. Tiene al trono, muestra al trono y tiene como eje central el testimonio del Cristo. Exactamente. ¿Es así, Adolfo? Exactamente, porque Parravicini también nos habla de la llegada del Cristo, de un hombre superior y de una cantidad, pero también nos advierte del fin de una sociedad materialista. Muy interesante. Y habla de las pestes y de las guerras que han de suceder para estos tiempos. Entonces esto lo vamos a desarrollar con más, siendo más específicos en lo que sigue a continuación con las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Yo quería aportar algo en esto, porque sí que es necesario que quede claro quiénes son los que traen la profecía, quiénes son los que la aportan, quiénes son los que las traen. Dijiste entonces que Parravicini tiene muchas psicografías dentro de ella. Bueno, hay una de ellas en específico, la podemos mostrar, se llama la que habla de los mensajeros son de Dios. Allí la tienen en pantalla. Todas las profecías entonces tienen un origen, y es que son de Dios, el Padre Eterno, el sin nombre y sin fin. Y como tal, lo dijo Adolfo, traen un mensaje de esperanza,
pero también un mensaje de advertencia. Advertencia porque a la tierra llegó una rebelión, ¿sí? Una rebelión que se ha encargado de dominar el planeta con sus 4 poderes y digamos que son los que están detrás de muchas cosas, de muchos de los desastres, de las guerras y de la calamidad que vive nuestra humanidad a nivel histórico y aún mismo actual. Y si hablamos del plan de supervivencia, hablamos de que ellos anuncian también un nuevo mundo, una esperanza, un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Entonces, la profecía está hecha con una inteligencia profunda. Esos mensajeros de Dios son aquellos seres que han venido y digamos se presentaron. Si vemos el registro histórico, hay una presencia de estos seres interplanetarios. ¿Y por qué también no hablamos del Apocalipsis? También dictada por el mismo Gabriel Y por el anciano de y Días. por el anciano de Días, que es el que emite esa fuerza desde el trono para la humanidad como advertencia. Entonces, hablemos de la pandemia. ¿Cómo podemos ver nosotros la pandemia desde la profecía? ¿Qué tenemos para mostrarle a la humanidad? Vamos a conectar esto con los hechos actuales, la profecía con los hechos actuales, específicamente la pandemia. ¿Qué respuesta tenemos? Aquí tenemos entonces la primera de las psicografías que trajimos para mostrarles, que habla de la sociedad materialista. Esa primera psicografía... ¿Quién la emite, Adolfo, esa profecía? Esa profecía es dada a Benjamín Solari Parravicini, quien la publica a través de un gráfico. Ahí lo tenemos en pantalla en este momento. Entonces, ¿qué dice él? Que para este tiempo el fin de la sociedad materialista será. Esa misma que nos dice que sobre la sociedad materialista se levantará la muerte, las pestes y los cataclismos. ¿Será que en este momento estamos viviendo algo parecido? Porque es que yo siento que la humanidad a lo que más le teme es a la muerte, porque no conoce su esencia y su origen. Bueno, eso lo podemos enlazar. Recordemos que el espíritu de la profecía, la columna vertebral de la profecía, es el testimonio del Cristo. Y ya dijimos que en todas las profecías que hemos tocado, que comentábamos, está el trono. Pero vamos a Mateo 24, que es palabras precisas por el mismo Jesús, que dice que habrá pestes. Y mire cómo se conecta con exactitud con lo que dice Parravicini. Habrá pestes. Pero hay algo muy interesante entre todo esto. Y es que este cumplimiento, bien lo decía Adolfo, no es el fin de la humanidad. Entonces, ¿el fin de quién es? ¿Por qué hay estas pestes y estos procesos? ¿Será que el Padre Eterno, Jesús o el Anciano de los Días, mandó este castigo para la humanidad? Porque eso es lo que le han querido decir a las personas. Recuerden que al inicio hablábamos que la profecía ha sido manipulada al antojo de estos personajes indeseables de la rebelión. Recordemos entonces que la profecía tiene un propósito, bien lo decíamos, y es darle al hombre la esperanza de la supervivencia eterna. Entonces, esto que está ocurriendo, estas pestes, han sido planificadas por la rebelión, no por Dios. Ojo con eso. Es que el trono nos está advirtiendo. Jesús dijo, miren, tengan cuidado, porque allá hay unos bichos que van a hacer tal y tal cosa. Bueno, estos bichos de la rebelión, estos demonios de la rebelión, planificaron esto. Y se nos está advirtiendo de muchas maneras. Si los revisamos en todas las profecías, cuyo eje central tiene el espíritu del testimonio del Cristo, las vamos a conseguir bajo la misma condición. Así es, porque como tú bien lo decías, la profecía fue entregada para darle una advertencia al hombre. Si Benjamín en esta nos habla de una sociedad materialista, ¿será que es que nos han inculcado un pensamiento de materia? ¿Será que es que la humanidad se ha dejado incidir por un pensamiento que lo aleja de su espíritu? Esas preguntas quedan para ustedes. ¿Por qué la humanidad se ha alejado del origen mismo de su sabiduría, del origen de su existencia? Y el por qué ella no ha podido entender que la muerte no le puede tocar si conoce su origen. Entonces, para esto es que debe ser tenida en cuenta la profecía. Hay algo que yo también quiero observar acá, ¿no? De esta profecía. Está hablando como investigadores
algo nos hemos dado cuenta de la profecía, y es que es una alta inteligencia espiritual. Es muy espiritual. Y si hablamos del espíritu, hablamos de aquello que le da vida al hombre, que le da vida a la creación. Muy bien. Y si la profecía está haciendo algo, dice, una sociedad, una humanidad materialista. O sea, la humanidad en este momento, ¿será que se desconectó del espíritu? Eso es lo que está anunciando. Se ha desconectado del origen, de la esencia, Del trono. de su propio trono, de donde vienen estas inteligencias que traen esta profecía. Le están advirtiendo, oigan, recuerden lo que son, recuerden su origen, recuerden de dónde viene. Siento que esta psicografía tiene como una voz detrás de ella que le está anunciando a la humanidad: dejen el materialismo, dejen de estar persiguiendo ilusiones, recuerden de dónde vienen para poder vencer la peste, porque Ricardo lo decía muy claro, existe un ataque contra la humanidad en este momento, a nivel de peste, cataclismo. Así es. Pero, Desde luego. ¿qué es lo que puede enfrentar la humanidad? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Siento que entonces lo que está diciendo es que debe recordar su esencia espiritual. Hay algo que acotar muy importante con esto. Y tiene mucho que ver con el espíritu de la profecía. Y esto que dice la psicografía de Parravicini. Una sociedad materialista. Bueno, ¿a qué han llevado a esta humanidad? Como bien lo decía José Delis, a que solamente piense en las condiciones materiales. La han alejado de su propio corazón, de su propia esencia, de su propia luz. Entonces significa, por esto es que muchas personas, no hablemos de personas, porque eso no lo hacen personas, muchos voceros de la rebelión dicen que la profecía es mentira y se hizo para no cumplirse. ¿Qué significa esto? Que están llevando a la gente a que se hagan partícipes de la rebelión, a negar al Cristo. Y llevando a negar al Cristo, entonces, ¿qué sucede? Si niegan al Cristo, no tienen oportunidad de supervivencia eterna, porque esa es la luz que aviva nuestros corazones, la que mantiene la vida, así como estamos en este espacio tan hermoso, en este parque, en esta ciudad. Entonces, hay una condición: el hombre debe buscar su propia luz, su propia identidad, rememorar a dónde pertenece, como bien lo decía José Delis, y dejar de lado la condición material, que es lo que esta rebelión le ha dado al hombre: material, 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 y que solamente piense en dinero. A eso es que lo han llevado. En placeres. En placeres. Ricardo y Adolfo, entonces lo vemos claramente lo que está pasando con la humanidad. Solamente se le dice que la única esperanza es una vacuna. ¿Y dónde queda todo el poderío espiritual? La inteligencia del cuerpo humano, de la creación. Porque notamos, por ejemplo, que anteriormente nuestros aborígenes, ellos con el alimento, con la medicina natural, eso se ha perdido. Ahora la esperanza es una vacuna. Bueno, esto es muy importante lo que preguntas, José Delis, porque Parravicini, como bien lo decíamos, es el Nostradamus de América Latina. A mí me deja pasmado lo que Parravicini pinta en sus psicografías y escribe. Recordemos la psicografía que hablaba Adolfo, una sociedad materialista. Bueno, en este momento lo único que prevalece en la humanidad o en la sociedad es la, entre comillas, ciencia, ¿no? Sí, supuestamente la ciencia lo tiene todo. Y si la ciencia es tan inteligente como nos plantean, ¿por qué no le han dado una respuesta a un virus tan sencillo? Ustedes me estarán diciendo, pero este hombre, ¿de qué está hablando? No es que está muriendo mucha gente. Bueno, vamos a ver qué dice Parravicini referente a esta situación. Exacto.